La posverdad, o para hablar claro, las mentiras se han instalado como un modo de hacer política y también periodismo en muchos espacios, medios y supuestos profesionales de la comunicación. Los ejemplos abundan y también los enfoques y análisis, pero todo sigue como si nada. Hay presidentes como Donald Trump, Iván Duque, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno, que mienten en sus ruedas de prensa o en sus declaraciones públicas y se asume como si fuese un hecho normal, naturalizando falsedades y a partir de ahí generando política pública y acciones gubernamentales. Claro, hay muchos esfuerzos para combatir este mal de estos tiempos, pero no alcanza. Tampoco por eso hay que desmayar o ceder. Uno de esos esfuerzos es la creación de la Red Verdad, que varios académicos impulsan estos días. Y por eso queremos conversar con uno de sus protagonistas, el académico mexicano Fernando Buenabad, con quien nos conectamos allá en Buenos Aires, donde se encuentra. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Bueno, agradezco enormemente la oportunidad de saludarte y por supuesto saludar a toda la audiencia de Telesur, que cada día es más grande. Claro que sí, gracias Fernando. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata esta Red Verdad? Obviamente después tocaremos las razones, las causas, pero en principio nos gustaría saber en qué consiste este proyecto, este gran estímulo para combatir la posverdad o las mentiras, como acabo de mencionar. Justamente en tres palabras, el contexto que estamos viviendo de proceso acelerado de producción de falacias informativas, esto que se ha llamado la posverdad, tiene que entenderse de la mano de la plusmentira, otra categoría que es urgente trabajar a propósito de cómo en este proyecto del capitalismo la propia falsedad, la propia falacia se ha convertido en mercancía. Y es de tal gravedad el problema que hoy por hoy representa un riesgo de seguridad, una amenaza a la seguridad de los países y de los pueblos, en la medida en que la impudicia y la impunidad hacen de las suyas con la información, que en todo caso es un derecho humano fundamental y que han dado los poderes en violar de manera absolutamente impúdica e impune. Entonces, a tal punto ha llegado el problema de las falacias convertidas en mercancías y en instrumentos desestabilizadores que la propia Organización Mundial de la Salud ha tenido que crear ya un comité para defenderse de lo que ellos llaman la infodemia, que ha implicado incluso riesgos serios para las políticas de salud a nivel mundial en condiciones de pandemia. Tomando en consideración toda esta problemática, un grupo de compañeros académicos, científicos y militantes de frentes distintos sociales, hemos estado impulsando este proyecto que llamamos la Red Verdad. Participan de esta iniciativa compañeros cubanos, Rosa Miriam Elizalde, compañero René Ramírez del Ecuador, en fin, un conjunto de compañeros que están formando un comité coordinador para delinear tareas muy concretas que tienen que ver con, por una parte, consolidar una plataforma de pensamiento ético contemporáneo que elabore dictámenes serios sobre la problemática de las falacias. Después, desde luego, incentivar el hecho de que este tema debe ser parte de la agenda política continental, que no puede haber un frente hoy por hoy de lucha, de formación científica, incluso de organismos gubernamentales, que no tengan en la mesa de su agenda política el debate sobre, primero, los modos de producción de las falacias informativas y después los impactos que están teniendo en el corto, mediano y largo plazo. Eh, Necesitamos desarrollar estrategias de investigación cuantitativa para ver cómo se multiplican las falacias a nivel mundial, en las redes sociales, en las televisoras, etcétera, y después, por supuesto, el análisis cualitativo para ver las características, porque hay falacias que se fabrican para el muy corto plazo y otras que tienen alcances de otra envergadura en el tiempo, ¿no? Entonces, Claro, pero Fernando, ahí te plantearía la pregunta, precisamente me acabas de dar la pauta para la pregunta, porque buena parte de las fake news, posverdad, mentiras, plus mentiras, como lo queramos llamar, ocurren un día y al siguiente día se toman acciones frente a eso. Es decir, se crea una noticia criminis, por ejemplo, forjada, y al otro día está preso un dirigente político. Entonces, estos procesos de verificación que toman mucho más tiempo podrían incluso dejar
a las personas, a las víctimas condenadas hasta que se produzca la verificación. ¿Cómo actuar en esos casos? Porque eso demuestra la asimetría, ¿no?, de la circunstancia comunicacional en la que estamos. Ellos tienen el control de la ubicuidad y de la velocidad, ¿no? Entonces, obviamente, una mentira que se puede redactar y promover ahora mismo tendrá consecuencias en lo inmediato y nosotros venimos con mucha lentitud, incluso hasta en la producción de, digamos, de leyes y de códigos y de reglamentos que permitan socialmente poner frenos, poner vacunas, poner escudos para los pueblos. Es verdad que tenemos un atraso muy grande en los tiempos. Eh, por decirte un ejemplo de los más grotescos, ¿no? Un presidente norteamericano inventó que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Con esa falacia se desplegó una brutalidad en todos los sentidos, humanísticos, éticos, militares, etcétera. Hoy por hoy no hay una sola fuente para resarcir semejante atropello y semejante impudicia, ¿no? Eh, el periódico El País de España se le antojó poner la fotografía de un hombre en un quirófano y decir que ese era el presidente Chávez en condiciones de agonía. Y eso no tuvimos nunca la posibilidad de crear un estamento, digamos, de discusión y de sanción, incluso jurídico-política, porque también tenemos el atraso de que estamos muy desorganizados frente a estos temas, frente a esta batalla comunicacional en la patria grande y en el mundo entero. De modo que sí, es verdad que parte de los problemas que tenemos que empezar a discutir ahora es con qué capacidad vamos a poder nosotros atender las ofensivas de falacias informativas que están ahora mismo cocinándose para que te los tomes en el próximo desayuno. Concretamente, en la patria grande, ahora que tenemos un escenario eh, interesantísimo de procesos electorales, ya vemos que hay toda una guerra abierta de falacias que van a jugar un papel determinante y nosotros no podemos ni ser indiferentes y además no ser ingenuos, ¿no? Porque de verdad que nos están faltando instrumentos para poder intervenir lo más rápido posible. Fernando, apelo a tu incluso capacidad de análisis, de enfoque sobre el tema para preguntarte algo que podría parecer absurdo. ¿Hasta dónde quienes generan, producen, difunden y amplifican mentiras son conscientes de que son mentiras? Porque hay gente que en cambio cree que efectivamente los que lo hacen están convencidos de que son verdades. Lo que mencionaste de Afganistán, lo que mencionaste el caso del expresidente Hugo Chávez y de algunos otros temas que podríamos tocar, pero te señalo eso. ¿Hay conciencia de eso? ¿Es tan vil y tan rastrera la actitud de ciertas personas y de ciertas autoridades y de ciertos medios que sabiendo que es mentira lo difunden así? Sí, creo que hay una variedad de matices. Yo creo que va desde grados de perversión verdaderamente psiquiátricos, psicoanalíticos, hasta ingenuidades realmente producto de la ignorancia y de la desinformación cruda. Pero esto no exime incluso hasta cierto placer, que hay personas que disfrutan más escuchando las falacias que les produce algún personaje, les gusta más, por ejemplo, algunos sectores. Un caso dramático es Bolsonaro, por supuesto, en Brasil. Hay sectores de la población que disfrutan enormemente las andanzas de este personaje, replicando por todos lados las mentiras. Bueno, Donald Trump, que es un caso realmente acabado, es para esta plataforma, ¿verdad?, un objeto de estudio minucioso, porque ya el propio New York Times y la prensa norteamericana se ha cansado de decir una y otra vez, incluso se ha cansado de contabilizar la cantidad de mentiras que dice este personaje por discurso, por intervención, por aparición pública y qué serán las apariciones privadas, ¿no? En todo caso, si es un asunto de riesgo, en tanto que vamos acostumbrándonos a vivir en una especie de paisaje de falacias que, repito, produce todo un espectro muy amplio y muy complejo de problemáticas sociales, humanísticas, psicológicas. Te repito, así como constituye un problema de seguridad nacional, el aparato de falacias que está fabricando permanentemente ofensivas también es un problema de salud pública. Y yo creo que hoy por hoy, incluso en algunos
centros especializados en psicología social deberán estar incluyendo en sus currículas la urgencia de estudiar esta clase de fenómeno, porque cierto es que puedes ver con toda displicencia cómo algunos referentes de la política del establishment eh, con desparpajo te dicen alguna mentira y los públicos simplemente la ven y siguen cenando como si, incluso sabiendo que lo que dice no coincide con la realidad. La pandemia, la pandemia ha sido, en este sentido, un escenario muy complejo, porque los números de infectados y los números de fallecidos no condicen con las políticas de algunos gobiernos que insisten en abrir y en liberar actividades que, a sabiendas de que son actividades totalmente contraproducentes a la salud pública, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Fernando, y volvemos enseguida para tocar dos o tres casos puntuales que además creo que va a ser motivo del trabajo que ustedes van a desarrollar. De eso estaremos hablando enseguida cuando volvamos para conversar con el académico mexicano Fernando Buenabad, que obviamente con su buena experiencia y con su buen tratamiento de los temas nos podrá abundar sobre el significado que tienen para esta época y para lo que viene, la llamada posverdad. Fernando, hay dos o tres casos patéticos en América Latina donde se han construido falsedades a partir de publicaciones de medios o de organismos internacionales. Uno de ellos, que lo tenemos que vivir en estas épocas, además, confrontando con lo que pasó el año pasado, es las elecciones en Bolivia. Otro es la acusación, juzgamiento a un líder como Rafael Correa a partir de publicaciones de prensa. ¿Esto será el objeto de trabajo de ustedes? Si es así, ¿cómo lo pueden abordar? Sí, hay desde luego dificultades diversas según los frentes y según las propias trayectorias, ¿no? La génesis misma de las falacias ya va presentando problemas específicos. Eh, en el caso por ejemplo, de persecución política basada en los dichos de un medio de comunicación, incluso asociados a los intereses más sospechados, este, es que quizá uno de los más recurrentes eh, casos y objetos de estudio que tendremos, eh, a- tanto como, por ejemplo, las ofensivas de falacias informativas que se despliegan desde los sectores industriales, empresariales. Hay guerras informativas que producen muchas falacias para, por ejemplo, hoy convencernos de cuál vacuna será mejor que la otra. Hay, por supuesto, otro género de disputas. Por ejemplo, en México, un sector de los llamados intelectuales del establishment, de los que fueron muy beneficiados por las billeteras de los gobiernos anteriores a López Obrador, hoy están produciendo eh, andanadas de falacias permanentes y cuentan con que tienen cajas de resonancia en los aparatos mediáticos privados y monopólicos. Eh, hay falacias que se generan en el espionaje industrial, hay falacias que se generan en fin, desde trayectorias y, repito, génesis muy diversas que tenemos que aprender a tipificar nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una clasificación de urgencia que nos dé coordenadas para el corto plazo y para dar esta batalla que hay que dar, porque es una batalla, los viejos filósofos ya lo veían como uno de los grandes problemas de la humanidad, saber seleccionar, saber distinguir. Lo que pasa es que con el desarrollo de las tecnologías y con el desarrollo de los modelos de concentración monopólica, esto se ha recrudecido y una plataforma como esta de la red verdad, el cometido que tiene es enorme, pero no por eso imposible en el sentido de hacer caracterizaciones correctas que permitan ir ordenando un sistema de análisis y un sistema de respuesta, lo que ya llamamos nosotros una especie de escudo de inmunización contra el proceso de las falacias, eh, porque tiene consecuencias concretas, porque ya a partir de modelos de ofensiva de las llamadas fake news, están produciendo estragos como los que está produciendo contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, o el caso específico de Bolivia, donde la falacia que se produjo respecto a un proceso electoral del que se dijo estaba viciado por problemas de corrupción,
y de fraudes, resulta que hoy se demuestra que no es así y no tenemos capacidad nosotros para resarcir el daño producido por las fake news y por las falacias, especialmente cuando se trata de episodios históricos para todo un pueblo, ¿no? Entonces, Fernando, ahí te repito, planteo una pregunta también, porque si bien es cierto que esto entra en el campo de la comunicación, conocida tradicionalmente la relación entre medios, periodistas y audiencias en general, hay otro campo que de alguna manera también está señalando este devenir, es decir, el de la falsedad, de la instauración de mensajes forjados, etcétera, y es el campo de las redes sociales. Algunos incluso filósofos que no podríamos llamar de izquierda, mucho menos bolivarianos o algo por el estilo, como Harari, el israelita Harari, dice que ya esta decisión de control sobre eso no corresponde a instituciones, sino a gobiernos y a políticas mundiales. Es decir, que esta tarea que ustedes están planteando ahora sería insuficiente si no participan los gobiernos y no participan organismos, por ejemplo, como las Naciones Unidas, siguiendo la línea de pensamiento de Harari. ¿Es posible plantearse eso? sí, me parece que es una de las vías, una de las tantas vías. Yo creo más en que quizá el desafío mayor todavía sea el producir un desarrollo de conciencia social que eleve el nivel de sus debates y la calidad de su análisis crítico frente a toda la información, toda. Es decir, no hay fuente informativa, sea académica, científica, política o del orden que sea, que no deba pasar por una mirada crítica. Entonces, creo que hay que generar un gran movimiento social en el que el pensamiento crítico y descolonizador sea el gran soporte, el gran baluarte. Después, claro que los gobiernos deben intervenir. Este es un asunto en el que están todos, por cierto, bajo riesgo. No creo que haya un solo mandatario ni de izquierda ni de derecha hoy que se pueda sentir tan cómodo ni tan eh, eh, desatendido a propósito de cómo pueden operar las propias maquinarias de falacias en su contra permanentemente. Y basta ver la lucha interburguesa en Estados Unidos para saber cómo se tiran unos a otros municiones pesadas en materia de falacias. Hay libros publicados, hay editoriales que con todo el músculo publicitario que tienen como base justamente discutir, discernir y promover falacias informativas de todo género. De modo que sí involucra a los gobiernos. Yo creo que, como te decía, es un objeto de preocupación que debe ocupar un lugar importante en la agenda política de nuestro tiempo y de todo frente de actividad política. Creo que ya no puede haber un funcionario, no puede haber un líder social, no puede haber un mandatario que tenga medianos principios republicanos o democráticos, que no sepa y entienda el rol que representa la producción de noticias falsas, las llamadas fake news, y que eso, aparte de representar impactos políticos y psicológicos muy fuertes, representan gastos enormes, se invierte muchísimo dinero en estas actividades y creo que está constituyendo ya muy rápidamente una de las grandes preocupaciones en el mundo, al nivel, de, por ejemplo, de los problemas ambientales y ecológicos, a nivel de los problemas como los del narcotráfico y crimen organizado, y porque en todo caso este problema específicamente transita por zonas muy invisibles, por zonas en las que se desarrollan, incluso les llaman think tanks, que ahora están operando justamente en los laboratorios de guerra psicológico para seguir produciendo falacias en secuencia. Ya hoy tenemos, si pudiésemos analizar casos concretos, pero por ejemplo, al presidente Evo Morales durante semanas enteras le desarrollaron una secuencia como de telenovela, de una falacia tras la otra, planificada por personajes que después acabaron reconociendo que habían mentido porque les habían pagado. Esta ecuación es una ecuación perversa y a la que hay que ponerle ojos jurídico-políticos, educacionales, científicos y principalmente de conciencia social. Fernando, incluso te refiero a algo, hace pocos días se estrenó en la plataforma Netflix un documental que se llama The Social Dilemma, que tiene que ver con esto también y que ha generado algún grado de reflexión sobre el tema. Ahí, por ejemplo, en ese documental
que no estoy del todo de acuerdo, que no coincido con su concepción en general, pero sí hay elementos y datos interesantes. Por ejemplo, son llamados al Congreso de los Estados Unidos los representantes de Google, de Twitter o de Facebook. Y parecería que con eso Estados Unidos está haciendo una contribución para que no se genere lo que estamos conversando. ¿Crees que efectivamente a ese nivel, en la hegemonía política y militar más grande del mundo, se ha creado ya conciencia de todo lo que implica, de todo lo que representa este trabajo de las redes sociales, de plataformas que generan fake news, que generan lo que estamos conversando? No tengo la menor duda de que tienen conciencia muy clara de todo lo que representa. Lo que dudo mucho es que estén pensando en cómo resolverlo. Y esta es una ecuación, digamos, en la que hay que trabajar. Porque por más que incluso tengan un carácter confesional algunas de las cosas que se digan, por más que parezca incluso democrático o progresista algún tipo de gesto, el gran dilema es que en términos concretos la población está desprotegida en materia de comunicación, que en realidad no hay democracia, no se han democratizado las herramientas de la comunicación y que la formación incluso de los propios profesionales de la comunicación está infectada por un montón de escuelas y de corrientes y de posiciones que lo que hacen es meterse un pie con el otro y no, para no avanzar. De poco nos sirve, sin que quiera decir de ninguna forma que sean inútiles, pero de poco sirven los diagnósticos si no están acompañados de un pronóstico y de un programa de acción que permita poner a salvo las tareas, las cabezas, las sociedades enteras de estas acometidas. Y creo que tenemos que avanzar también al respecto sobre protocolos muy concretos que no están saliendo de las manos de estos empresarios, más allá de que ellos quieran o pretendan que con sus códigos éticos propios van a resolver o van a proponernos la solución de un problema que dudo mucho que les interese realmente. Y te voy a decir un ejemplo bien claro. Si hubiera realmente voluntad de participar sensata y profundamente en detener las falacias de un momento a otro en las redes sociales, Twitter, por ejemplo, impediría que hubiera la proliferación que hay de bots y de todas estas canallas que se han inventado para insultar, para desprestigiar a los líderes, para ofender, en fin, para lo que se fabrican estas llamadas granjas de robots mediáticos y que pueden ellos detectar perfectamente con los sistemas que tienen. Sin embargo, no lo hacen, más bien por el contrario, como venden el servicio, supongo que se lo venden a esos que pagan lo suficiente para producir estos efectos. Si se propusiera una política de protocolo para frenar las falacias, obligarías a todo aquel que sube una información a decir quién la produjo, quién la fabricó, con fecha y lugar como obligatorio, ¿no? Porque tú y yo sabemos, y lo sabe todo el mundo, que te pueden transitar por las pantallas imágenes que no corresponden a un país y te las presentan como si fuese una crisis agudísima en cualquier territorio del planeta. Entonces, las propias redes sociales, si de verdad quisieran intervenir en frenar la proliferación de falacias en sus propios negocios, seguramente hubieran podido ya hacer 3 o 4 cosas muy simples. Y yo, francamente, de ninguno de sus dictámenes he podido desprender que tengan semejante voluntad. Entonces tienen que entrar los estados con las leyes, con los reglamentos, con las discusiones. Las Supremas Cortes de Justicia tendrían que ya tener sobre la mesa como un tema obligatorio el tema de las consecuencias terribles de las falacias en la propia ordenación jurídica de los pueblos. En fin, es un problema que tiene una envergadura. Los compañeros de la Red Verdad tomamos conciencia de la dimensión del tema en el que nos hemos comprometido y creemos que, porque está ocurriendo, que vamos a lograr hacer, por ejemplo, ya hay un punto de iniciativas para crear pequeñas cátedras vinculadas a fake news Ujú. y creo que ya podemos empezar a pensar en una red de cátedras vinculadas con esto para ver cuántos muchachos y cuántos estudiantes y cuántos investigadores universitarios, por ejemplo, junto con algunos frentes sociales que también han hecho talleres al respecto, pueden ir amasando, podemos en conjunto ir amasando una fortaleza conceptual y científica para dar una batalla en este territorio, ¿no? Es un poco
un poco la vocación y el compromiso de los compañeros de la Red Verdad, pero también es una convocatoria, ¿no?, que estamos haciendo abierta para que todo aquel que tenga ganas se sume. Te concluyo esta idea. En la plataforma de la Red Verdad, que está en internet, de www.redverdad, tú puedes ahí mismo subir. Si te encuentras una fake news, puedes tú copiarla y subirla y ahí acompañarla con tu desmentido. Y ahí estamos coleccionando ya una cantidad de casos concretos que los compañeros van proponiendo como objetos de estudio y de denuncia. Claro que Este es sí. un paso porque, porque tiene la cualidad de ser participativo y eso me parece que es una de las claves, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Podríamos hablar mucho sobre este tema, pero lastimosamente el tiempo es corto y ha sido muy importante lo que acabas de mencionar. Gracias por invitarnos a participar y reflexionar sobre este tema. Te mando un El abrazo. agradecido soy yo. Te mando un abrazo siempre eterno y con deseos de encontrarnos pronto a seguir conversando sobre este continente nuestro que es tan fascinante, ¿no? Gracias, Fernando. Te mando un abrazo igualmente y agradecemos por la participación para comentar sobre esta iniciativa importantísima en esta época que es la Red Verdad. Lo mencionó él, www.redverdad.com para poder analizar y también denunciar las mentiras y las falacias que no contribuyen para la democracia de nuestra región y tampoco del planeta en general. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.